Espíritu de Dios, llena mi vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hola, otra vez nos encontramos para compartir la palabra que este domingo nos trae en el Evangelio, junto con la contemplación de los íconos. En este domingo el Señor nos va a invitar a reflexionar y profundizar sobre nuestras actitudes, en este caso sobre nuestra relación con los bienes materiales. Así que vamos al texto del Evangelio que nos toca justo este domingo, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 13 al 21, y dice así: Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Le dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, fuerte esta parábola, fuerte esta enseñanza. Y vamos a profundizar sobre este tema con una figura muy particular. Trajimos para compartir, traigo en este caso, trajimos porque es una forma de hablar en comunidad, el icono del patriarca José de Egipto, que tiene una historia que justamente va, pero al dedillo con este evangelio. Así que vamos a pasar a la segunda parte de contemplar el icono para profundizar en la palabra. Para profundizar en este evangelio, vamos a presentar la figura en el icono de San José, de Egipto, este patriarca del Antiguo Testamento, que tiene una historia muy particular, que realmente puede iluminar todo este texto, ¿no? Que vamos a compartir, que nos habla sobre el tema del desprendimiento, ¿no? Y la relación con los hermanos y con los bienes materiales. Primero vamos a comenzar profundizando en el Evangelio en sí, y después vamos a meternos de lleno en la figura de José y este icono. Este texto podemos dividirlo en dos partes. Jesús venía hablando con anterioridad sobre ciertas actitudes de sus seguidores, ¿no? De sus discípulos, y hay uno de la multitud, dice así comienza el texto, ¿no? Que le confronta, ¿no? con un problema personal. Dice: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Es decir, había un conflicto entre hermanos por bienes materiales. Jesús, como siempre hace, ¿no? Nunca va a meterse en este tipo de controversias que le presentan, y le va a responder con una pregunta, ¿no? Como para llevar a la persona a la meditación, a preguntarse a sí mismo en el fondo. ¿Y qué le dice Jesús, no? Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? En la época de Jesús era muy común que las personas llevaran sus problemas familiares o económicos ante rabinos para ser aconsejados, ¿no? Es decir, este hombre reconoce en Jesús a un rabino, a un maestro, pero Jesús no es esta clase de maestros que se meten en este tipo de controversias. Él viene a meterse profundamente en el corazón del hombre. Por eso Jesús le va a decir un mensaje, una frase, no solo para él, sino para todos los que están presentes. Y dice: cuídense de toda avaricia. Toca acá el tema de un pecado capital, ¿no?
porque en medio de la abundancia la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. La avaricia, este pecado que es la acumulación, el exceso, ¿no? El querer poseer y pensar que esto da una seguridad a la vida, poner la confianza en los bienes. Si vamos a los textos que van a acompañar este evangelio en este domingo, justamente en la carta a los Colosenses, va a hablar de que la avaricia es un tipo de idolatría, es decir, es algo que va y atenta directamente contra la fe. Es poner la confianza más en los bienes que en el propio Dios. Va a ser algo profundo para poder meditar, ¿no es cierto? De ahí comienza la segunda parte de este evangelio, donde Jesús, para poder hacernos meditar y pensar y ver y revisarnos adentro, nos enseña obviamente con una parábola. Y dice así la parábola: había un hombre rico, ¿no?, cuyas tierras habían producido mucho, y dijo: ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué voy a hacer? Como no tengo dónde guardar esta cosecha porque es tan grande y trabajé tanto, tengo tanto, voy a demoler los graneros, voy a construir otros más grandes, voy a amontonar ahí todo mi trigo, todos mis bienes, y me voy a decir a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados por muchos años, descansa, come, bebe y date una buena vida. Una figura de una persona rica, pero no solamente rica en bienes, sino también con una actitud absolutamente egocéntrica, egoísta, de una búsqueda de un propio placer sin pensar en nadie más que en sí mismo. Pero dice que este hombre, Dios le dice, ¿no?, insensato, esta misma noche vas a morir. Es decir, llega el fin de la vida. ¿Para quién será lo que has amontonado? Entonces la respuesta final es: esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. ¿Cuál es la riqueza a la que Dios nos quiere invitar, nos está llamando a través de esta parábola? Pues bien, el fin de la parábola claramente no es condenar la riqueza, ni el que la persona disfrute de los bienes que ha obtenido con el esfuerzo de su trabajo, con todo lo que ha puesto y se ha jugado y ha invertido, sino que tiene que ver con qué pasa en el corazón. Porque esta persona, fíjense que en ningún momento habla de nadie, no se refiere a personas a su alrededor, ni siquiera habla de sus trabajadores, no habla siquiera de las personas que comparten con él el desafío, porque obviamente por más que él trabajara solo, seguramente depende de otros en este trabajo. Este es el tema de la avaricia, lo que Jesús dice: cuídense de esta avaricia, ¿no? ¿Qué hay en lo profundo de mi corazón? ¿Y qué pasa con el vínculo? Porque la riqueza humana no solo está dado por los bienes que se tienen, sino sobre todo por el cultivo de la amistad, del amor, de la familia, de la solidaridad, que estas son las riquezas a los ojos de Dios. ¿Dónde está esto en la vida de esta persona? Por eso la palabra que utiliza Jesús en la parábola es insensato. En otras traducciones usa la palabra necio, que es un poco más dura, ¿no? Y dice: ¿por qué esta insensatez o esta necedad? Dice: porque pensaba esta persona que a mayor riqueza correspondía la mayor felicidad. Gran error del mundo. Voy a ser feliz cuando tenga tal cosa. Voy a ser feliz cuando logre tal cosa. Voy a tener tranquilidad cuando tenga tal cosa. Es verdad que los bienes nos aseguran cierta estabilidad, cierta bonanza, pero no está puesto ahí el fin de la felicidad humana. La otra insensatez es perder el sentido de qué es lo importante en la vida. Y acá la pregunta sería: ¿qué pasó con este hombre que está solo? Porque piensa para sí. Está encerrado en un círculo donde el único bien es el autogoce de su propio beneficio. Y no hay nada para los demás. Entonces, acá toca más temas, no solo la avaricia, toca la codicia, toca el egoísmo y también toca la envidia, porque fíjense que este conflicto entre hermanos, ¿no?, que no sabían cómo compartir una herencia, tiene que ver con estos conflictos de que no podemos a veces ver que el bien es para todos. Y nos quedamos en eternos rencores, resentimientos, heridas del pasado. Quedamos ahí y no podemos entrar en el camino del perdón, que es la verdadera riqueza.
que nos libera de esta avaricia, esta codicia, este egocentrismo. Lo que nos propone Jesús en el fondo es abrir el corazón y revisar, bueno, qué pasa en mí, cuál es la necedad, qué hay de insensatez en mí, que no estoy viendo la riqueza que Dios me propone, la riqueza de abrirme a la fraternidad, al compartir. Bien, por eso me pareció muy bueno, para poder trabajar todo esto, traer la figura de José. Fíjense que en el icono está vestido, podemos reconocer en esta vestimenta como él está, a un egipcio, ¿no? Con la única diferencia que en su mano tiene un bastón con una especie de tiritas que hablan de que era una persona muy importante. ¿A qué se refiere esta vestimenta que tiene este José? Bueno, vamos a aprender un poquito primero quién es José. Tal vez muchos lo conozcan, pero otros no. José es el hijo de Jacob, ¿no? Que va a ser el patriarca Jacob, que después va a llamar Israel, que va a tener 12 hijos. Él es el hijo número 11, uno de los últimos hijos que él va a tener con Raquel. Él tenía 2 esposas, Lía y Raquel. También va a tener hijos de sus 2 esclavas, de la esclava de Lía y de la esclava de Raquel. Pero en este caso Raquel era su esposa amada, que no podía darle hijos. Y justamente en esta bendición de Dios, el primer hijo, el primogénito de Jacob y Raquel, va a ser José. José va a ser un hijo sumamente amado por su padre. Su otro hijo va a ser Benjamín, que bueno, van a ser justamente, y cuando él nazca va a morir su mamá, así que su madre lo quería llamar Benoní, hijo de la maldición, y su padre lo va a llamar Benjamín, hijo de la bendición. Este hijo amado, José, va a tener siempre, el papá va a tener favores hacia él por este gran amor de ser el hijo de su esposa amada y este hijo tan esperado y tan deseado, ¿no? Y esto va a hacer que sus hermanos le tengan mucha envidia. Por esta envidia, sus hermanos lo van a tirar en una fosa, después lo van a vender a unos extranjeros por unas 30 piezas de plata. Estos extranjeros, que eran traficantes, lo van a vender también como esclavo en Egipto. Ahí en Egipto él va a trabajar para un gran señor. Este hombre lo va a querer mucho y por su gran virtud su amo lo va a poner, le va a dar la autoridad del gobierno de su casa. Dice que este José era un muchacho muy lindo de semblante y la mujer de su jefe lo va a querer seducir y arrastrarlo al pecado con ella. Bueno, esta situación con la esposa de su jefe lo va a llevar a la cárcel porque ella lo va a acusar falsamente. Y bueno, en la cárcel ahí va a encontrarse con 2 sirvientes del faraón que también están allí por un castigo, y por su capacidad, por gracia de Dios y por su don de interpretar sueños, lo va a llevar esto a salir de la cárcel y transformarse en una especie de consejero del faraón, que le va a poder llegar a discernir un sueño que lo tenía muy apesadumbrado, muy conflictuado. Este sueño y lo que él va a discernir, este sueño lo va a llevar a que él reciba de parte del faraón un título de gran visir, que era, como decir, después del faraón, la persona con más autoridad sobre todo el territorio. ¿Para qué le da esta autoridad? Porque bueno, uno de los temas de este sueño, de este discernimiento, era que iba a haber 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Bueno, en su inteligencia, en su capacidad de poder organizar, José va a preparar, durante 7 años, toda la cosecha, todo lo que se levante, lo va a guardar, lo va a acumular en grandes graneros, para poder después, en los 7 años de indigencia y de gran escasez, poder sobrevivir. Esto, le va a dar este título, este poder, esta autoridad. Y cuando llega justamente la hambruna, los 7 años de pobreza y hambruna en toda la región, termina siendo quien da el alimento, ¿no? Va a ser el Señor, acá decía el Señor, el proveedor del trigo, ¿no? El proveedor del pan y del alimento para toda esa zona, incluyendo los que estaban más lejos, ¿no? En este caso como su familia, que estaba más en la tierra de Palestina. La Biblia hace un relato maravilloso de esta historia, el encuentro de José con sus hermanos, todo lo que va a pasar allí, cómo él, en su dolor por todo lo vivido, va a ser un hombre que nos va a revelar un corazón sumamente magnánimo, ¿no? Porque él no va a odiar a sus hermanos, no los va a castigar, al contrario, va a mostrar una grandeza, ¿no? Donde
él va a perdonar, va a reconciliarse, y esto lo va a llevar a reencontrarse con su familia y sobre todo con su deseo más profundo, que era con su hermano más pequeño y con su padre. Su familia se va a terminar estableciendo en Egipto hasta, más adelante en la historia, donde va a morir, él va a pedir después ser llevado a la tierra de sus padres, y mucho más adelante esto va a ser con Moisés, ya después otra historia. Pero aparece en el texto del Génesis, en el capítulo 50, del versículo del 19 al 21, una hermosa parte, ¿no? Donde José les va a decir a sus hermanos, no teman, ¿acaso podría ponerme yo en lugar de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso convertirlo en bien para que se realizara lo que hoy ven, conservar la vida de un pueblo numeroso. Nada teman, yo los mantendré a ustedes y a sus hijos. Luego los consoló hablándoles con palabras cariñosas. Es decir, si encontrábamos en el rico insensato de la parábola un hombre lleno de antivalores, encontramos en José, este patriarca, todos los valores de este hombre totalmente contrario a la avaricia, ¿no? Totalmente, él tendría la virtud de la largueza, ¿no? Que es esta magnanimidad, esta capacidad de dar por encima de todo lo que uno pueda tener, que lo, en el corazón, por sus heridas, por su desprecio, por todo lo que había vivido, él podría haberse transformado en un hombre egoísta, ambicioso y vengativo. Y al contrario, él en el corazón de Dios pudo ver que todo el dolor que había pasado en su vida estaba designado en Dios para un bien mayor. Dios tenía que llevarlo hasta Egipto, tenía que hacer este recorrido con él para que él pudiera tener este lugar hoy, este poder por debajo del faraón y por encima de todos los demás, para poder ser sustento y alivio y bien para todo el pueblo de Egipto y para toda su familia y los pueblos de alrededor. Entonces es un hombre que transformó la herida en un don. Por eso la Iglesia, en este hombre sufriente, en este patriarca del Antiguo Testamento, ve el prototipo del inocente que fue Jesús. Es una imagen del sufrimiento inocente de Jesús, ¿no? Jesús también, como José, que tuvo 2 hermanos, tuvo 12 discípulos. También fue traicionado por uno de ellos, fue entregado por estas monedas de plata, ¿no? Fue vendido. Y Jesús, que recibió todo tipo de castigos, de dolor, fue llevado también a una especie de cárcel, podemos decir, ¿no? Fue maltratado, fue injuriado, dio la vida y nos trajo a todos la salvación. Compartió lo más hermoso que fue su propia vida y nos da la vida de la gracia a todos y a cada uno de nosotros en el perdón. Jesús nos muestra su inmenso amor a través de su corazón. Jesús nos abre su corazón y nos da la vida de la gracia, ¿no? La vida nos saca del egoísmo y nos lleva al altruismo. En esto Él nos invita. Y el corazón de cada uno, vamos a ver si estamos en necios o estamos en sensatos, ¿no? Él nos llama a tomar una actitud sensata en un querer salir de esta avaricia, de este odio, de esta envidia, esta codicia, de todo esto que enferma y lastima los vínculos humanos, y abrirnos a un corazón lleno de amor y misericordia. Así que esta invitación hermosa, yo los invito en el libro de Génesis buscar la historia de José, que es realmente maravillosa del principio hasta el fin, y nos ayuda a esto, ¿no? A elaborar los conflictos y las heridas, sobre todo entre hermanos. Dios los bendiga y que tengan un hermoso domingo y un hermoso camino en la fe en Jesús.